Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos con el libro de los jueces. Estamos con esta teología muy interesante que nos lleva a reflexionar y a entrar poco a poco en esto que nosotros le llamamos la teología de la retribución, porque aquí nosotros en este libro encontramos cómo el autor sagrado posiblemente es la escuela deuteronomista, es la que repiensa, mira su propia historia. Recordemos que detrás de esto hay también mucha ideología, ¿verdad?, en la forma de presentar. También hay mucha pedagogía, pero todo esto desde un lenguaje teológico. Lo importante es el lenguaje teológico. Con esto no estamos negando el aspecto histórico, porque siempre hay un contexto histórico que está viviendo la comunidad. Y por eso es que siempre está apuntando hacia la comunidad. Ciertamente cómo se expresa después a través del lenguaje es muy interesante, ¿verdad? Porque esto nos hace entender que hay una preocupación por la comunidad. Y entonces, haciendo una relectura, se vuelve a releer la propia vida, pero desde el aspecto religioso, del aspecto de Dios. Y así encontramos, ¿verdad?, esta presentación teológica. La primera, decíamos aquí en este capítulo que hemos ya visto anteriormente, y volvemos a mirar un poco aquí el capítulo 2, del 1 al 11. Es esta segunda introducción que nosotros tenemos en el libro de los jueces. Cuando viene una generación que no conoce a Yahvé, eso es lo primero que te presenta, comienza un tiempo de infidelidad y de castigos. Ahí está. Cuando no se conoce a Yahvé. Entonces esta es como una introducción. Y por eso justamente decía así, ¿verdad? Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor y sirvieron a los Baales, abandonaron al Señor, el Dios de sus padres que los había hecho salir de Egipto. Fueron detrás de otros dioses y así. Entonces este es el hecho de abandonar a Dios. Otra generación que no conoce. Poco extraño, ¿verdad? Pero en fin, una generación que se ha alejado de Dios, quiere decir eso, que no conoce. A pesar de que uno mirando un poco su realidad también, en poco tiempo, ¿verdad?, los hijos, los jóvenes, los nietos, etcétera, ya medio lento me peñan de Yaragüis, es que no hay una continuidad y una formación profunda, cercana, que se le dé a los jóvenes, a los niños, dentro de nuestra cultura, dentro de la formación y dentro de lo que se les va ofreciendo, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que estar verdaderamente atentos, ¿verdad? Atentos a lo que aquí está queriendo enseñar el autor sagrado, porque el autor sagrado lo que quiere enseñar es atención. Cuando hay un tiempo de infidelidad
entonces después absolutamente viene, yo diría, el autocastigo, diría, ¿verdad? Porque algunas veces si decimos Dios te castiga, es como que Dios se pone, ¿verdad? Te observa y después, ¡pac! Él viene y te castiga y te hace algo para dañarte. Sin embargo, así como la Biblia está queriéndonos presentar, es, entre comillas, lo digo yo así, el autocastigo, ¿verdad? Porque en la medida en que nosotros somos infieles, en la medida en que nosotros no vamos detrás del Señor, ciertamente que somos nosotros quienes estamos perdiendo la posibilidad de crecer, de formarnos, de ser buenos cristianos, honrados ciudadanos, ¿entiendes? En la medida en que nosotros nos alejamos, somos nosotros quienes hacemos esa opción de alejarnos de Dios. Pero cuando vos cortás el chorro, por decir, y cerrás la canilla, ciertamente ya no te llega nada desde la fuente. Y entonces poco a poco te vas secando y te vas muriendo. Bueno, después un segundo elemento aparecía también aquí y nos decía, Israel infiel que sirve a los Baales, después Dios que entra en cólera y ahí envía contra él a un adversario. Los adversarios son todos aquellos elementos que nos dañan a nosotros, dañan a nuestra propia dignidad, dañan a nuestra propia libertad, a nuestra propia posibilidad de vivir bien y hacer bien las cosas. Después también dejándose conmover por el grito de su pueblo. Aquí viene el famoso arrepentimiento dentro de la teología de la retribución. El pueblo de Israel oye yaguaye va oñandú lleva y añandú opegoñe por no sapucay ojerure veñan de yara oñe pomoya eñan de yara va eikola sea yapoa eñangare comina endumina yerure gonde se nos gemina se nos gemina coawi. Bueno, y así. Es entonces el grito, ¿verdad? El clamor del pueblo. Y bueno, pero Yahvé, ante ese grito conmovedor de su pueblo, dice que Dios también le pasa y suscita. Es ahí donde Él comienza a suscitar a un Salvador. En el capítulo 2, del 16 al 18, hemos leído así. Entonces el Señor suscitaba jueces que salvaban a los israelitas del poder de los salteadores. Pero los israelitas no escuchaban a sus jueces, sino que se prostituían yendo detrás de otros dioses. Y postrándose delante de ellos, se desviaban muy pronto del camino seguido por sus padres, que habían obedecido a los mandamientos del Señor. Ellos, en cambio, no hacían lo mismo. Bueno, esto nos va presentando. Sin embargo, una vez muerto el juez, porque en el 18 nos dice que los va a salvar, cuando el Señor le suscitaba jueces, estaba con el juez y lo salvaba de las manos de sus enemigos, mientras vivía el juez. Interesante. Pero el problema es, sin embargo, una vez muerto el juez, Israel vuelve a caer en la infidelidad, en esa infidelidad de sus padres. Entonces, aquí vamos a tener que entrar en el otro elemento que reflexionaremos a la vuelta de este corte. Volvemos enseguida con más ñandi yarañe e Antiguo Testamento. El año 2022 comienza marcado por la incertidumbre en el Vaticano y en todo el mundo. La pandemia impide al Papa hacer programas a medio y largo plazo y marca sus mensajes. Este año Francisco seguirá apoyando la vacunación y reclamando que se facilite la llegada de vacunas a los países pobres. También los viajes papales dependen de la pandemia. Francisco está preparando un encuentro con el patriarca ortodoxo de Moscú que podría celebrarse en Finlandia o Kazajistán en la primera mitad de año. Io sono disposto sempre, anche sono disposto a andare a Mosca per dialogare con un fratello. Non ci sono dei protocolli. Además, es muy posible que en agosto Francisco viaje a Santiago de Compostela, en España, para marcar los 40 años del mensaje que desde allí Juan Pablo II envió a Europa. En septiembre podría ir a Canadá como gesto con comunidades indígenas que en el pasado fueron maltratadas por católicos. La triste scoperta accresce ulteriormente la consapevolezza dei dolori e delle sofferenze del passato. También Francisco ha aceptado la invitación de Narendra Modi a viajar a India, pero han evitado fijar una fecha.
Antes del estallido de la pandemia había preparativos para visitas papales a Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Sudán del Sur, que se podrían retomar si se dan las condiciones. Los católicos de Ucrania dan por hecho que el Papa irá al país este año para evitar una guerra con Rusia, aunque el Vaticano no se ha pronunciado. Desidero assicurare la mia preghiera per la cara Ucraina. El sueño del Papa es retomar las grandes ceremonias en el Vaticano si el buen tiempo y el ritmo de contagios lo permiten. La última ceremonia religiosa en la Plaza de San Pedro fue la canonización del cardenal Newman el 13 de octubre de 2019. Quizá la próxima sea el 15 de mayo, cuando canonizará a Charles de Foucauld, o el 4 de septiembre para la beatificación de Juan Pablo I. Francisco tiene otro gran evento en agenda, el Encuentro Mundial de las Familias en Roma. El Papa celebrará una misa para los participantes el sábado 25 de junio y estará con ellos en el Ángelus del domingo 26. En el Vaticano será muy recordado el 16 de abril, pues Benedicto XVI cumple 95 años, aunque como está delicado, es poco probable que se convoquen celebraciones especiales. En julio el Papa se operó al colon y la ciática no le da tregua. Por eso es probable que también este año la salud de Francisco dé titulares. Vi ringrazio tutti. En 2022, 10 cardenales cumplen 80 años y por lo tanto pierden el derecho a entrar en el cónclave. Se da por seguro que Francisco convocará un consistorio de nuevos purpurados para ocupar sus puestos. Desde hace meses se espera la publicación de la nueva Constitución para reformar la Curia Vaticana. El texto ya está concluido, pero aún el Papa no lo ha firmado. La idea es que la Curia centralice menos tareas y colabore más en la evangelización. Uno de los temas del año será la preparación del sínodo sobre la sinodalidad que se celebrará en 2023. El Papa está impulsando a distancia los encuentros en ciudades de todo el mundo, pues la idea es recordar la responsabilidad de cada bautizado en la Iglesia Católica. Il clericalismo, che come tentazione perversa serpeggia quotidianamente in mezzo a noi, ci fa pensare sempre a un Dio che parla solo a alcuni, mentre gli altri devono solo ascoltare e seguire. Ya desde enero se retoma el proceso contra el ex cardenal Angelo Becciu y varios de sus colaboradores en la gestión de las finanzas de la Secretaría de Estado Vaticana. Un proceso que se está complicando y que podría requerir muchos meses más de lo previsto y también muchas sorpresas. Bautízame, Señor. Jornada Eucarística de Sanación y Liberación con imposición de manos. Reverendo Padre Víctor Cabañas, Hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Domingo 9 de enero, 12:30 a 17 horas. Parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Aporte Proyecto TV, 20.000 guaraníes. Contactos al 0981 50 50 36, 0983 50 50 61. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bendición especial de los sacramentales y confesión. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. San Raimundo de Peñafort nace en 1175 en Villafranca de Penedès, cerca de Barcelona, España. Rechazando una vida cómoda y alegre, se había dedicado desde muy joven a los estudios filosóficos y jurídicos. A los 20 años enseñaba filosofía en Barcelona y a los 30 años, recién graduado, enseñaba jurisprudencia en Bolonia. Nombrado canónigo en Barcelona, entró en la Orden de los Dominicos y en 1238 fue nombrado superior general. Redactó importantes obras de teología y moral y a los 70 años dejó su cargo para poder continuar en la enseñanza y en la pastoral. Murió con casi 100 años. Yo te buscaba hasta que te encontré, necesitaba de ti. Tú me llamaste y la puerta te abrí, me revelaste tu amor. Y hoy, mi Dios, quiero vivir junto a ti. Tú te entregaste y moriste por mí, me regalaste el perdón. Ahora tú vives en mi corazón, todo lo puedo en ti. Aquí estoy, todo es tuyo, Señor. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. La meta que quiero alcanzar, vida, camino y verdad. Con mis hermanos vamos a luchar, juntos por la santidad. Por tu amor todos podremos cantar. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta el final. Te seguiré hasta el final. No quiero ya mirar
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos mirando y estamos reflexionando desde el libro de los Jueces. Nosotros miramos esta primera partecita que es muy elemental y fundamental para nosotros ver un poco desde el libro de los Jueces. Vemos la historia teológica. Esta es una lección teológica, decíamos. Estamos mirando desde este capítulo 2, ahora del comienzo, ¿verdad? Y queremos mirar un tercer elemento. La historia se desprende, de esta historia se desprende una lección teológica. Y eso lo vamos a encontrar desde el versículo 20 y va a ir hasta el capítulo 3, versículo 6. Esta es entonces la lección teológica. La ira del Señor se encendió contra Israel y él dijo: ya que este pueblo ha quebrantado mi alianza, la que yo prescribí a sus padres, y no ha escuchado mi voz, tampoco yo arrojaré de su presencia ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Esto lo hacía para probar a Israel por medio de ellas y para ver si seguían el camino del Señor, como lo habían seguido sus padres. Por eso el Señor, en lugar de expulsar inmediatamente a esas naciones, las dejó en paz y no las entregó en manos de Josué. Entonces esto es casi como, según la interpretación, ¿verdad?, que está haciendo el autor deuteronomista, la presencia de estos pueblos, las dificultades que se encuentran en la vida. Entonces teológicamente se presenta como una presencia pedagógica, una presencia que llama la atención al pueblo justamente para fortalecerse y para que pueda darse cuenta, ¿verdad?, del amor de Dios, de todo lo que el Señor le está ofreciendo. Y en la medida en que uno es fiel, sobre todo, la fidelidad, la obediencia a Dios, ciertamente que todo eso funciona bien. Pero ahí viene el aspecto pedagógico. Y ahí entonces, eso es lo que está queriendo decir. Pero sos vos. Entonces es como esa presencia del jaque, aquí está. Porque si vos mismo no haces caso y te vas por un camino tortuoso, ciertamente que sufrirás las consecuencias de ese camino, te harás daño. Entonces por eso dice, esto lo hacía para probar a Israel por medio de ellas y para ver si seguían el camino del Señor, como lo habían seguido sus padres. Por eso el Señor, en lugar de expulsar inmediatamente a estas naciones, las dejó en paz y no las entregó en manos de Josué. ¿Se dan cuenta? Entonces es como decir, aquí quedan en manos, quedan presentes aquí no en manos de Josué en el sentido de que Josué los haya vencido. Josué no los venció, pero quedan entonces como esa espinita allí que continuamente le estará llamando la atención y dirán, tenemos que atender, tenemos que cuidar, porque si no caeremos en sus garras. Entonces, la permanencia de los cananeos en medio de Israel les servirá de prueba. Eso es lo primero que nos quiere decir. La permanencia de estos cananeos en la tierra prometida, en el fondo, servirá como un momento de prueba para Israel. Un segundo elemento es que las listas de los pueblos que han subsistido. Hay entonces una cantidad todavía. Hay una lista, ¿verdad?, del capítulo 3. El Señor dejó, dice luego, que sobrevivieran algunas naciones para poner a prueba. Siempre insiste en el aspecto de la prueba, por medio de ellas a Israel. A todos aquellos que no habían intervenido en las guerras de Canaán. Lo hizo solamente para enseñar a combatir a los que no lo habían hecho antes, es decir, a las nuevas generaciones de israelitas. Estas naciones son las siguientes: los filisteos, con sus 5 príncipes y todos los cananeos, los sidonios y los hititas que habitaban en la montaña del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta la entrada de Hamat. Estas naciones sirvieron para probar a Israel y ver si era fiel a los mandamientos que el Señor había dado a sus padres por medio de Moisés. Ahí está entonces. Esto como que Dios les deja, dice, pero que les tiene que servir como una prueba. Entonces hay una lista de pueblos que subsisten y esto llega hasta el versículo 6.
Por eso los israelitas tuvieron que vivir en medio de los cananeos, los hititas, los amorreos, los pericitas, los givitas y los jebuseos. Ellos se casaron con mujeres de estos pueblos, les dieron por esposas a sus propias hijas y sirvieron a sus dioses. Termina de nuevo con este aspecto, es decir, con el aspecto bien realista. ¿Qué es lo que estaba pasando? Porque el autor deuteronomista, no se olviden que cuando estudiamos sobre todo el libro de Deuteronomio, ustedes pueden volver después a través de YouTube, ahí nosotros tenemos toda nuestra biblioteca virtual. Allí justamente encontramos y allí decimos nosotros, ¿verdad? Lo que encontramos. ¿Qué cosa? Y ahí encontramos lo elemental y lo fundamental. Que en la medida en que nosotros nos apartamos del Señor, ciertamente que después también el castigo, es decir, entre comillas, causa nuestra infidelidad, nosotros mismos nos estamos causando daño. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Contigo, María, pues tú es mi ama y tú es mi guía. Tú es para mí un mayor ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. Não só um momento, todos os dias.
Tu que és Pai na dor e na alegria, tu que até o fim permaneceste fiel na cruz, fiel a Jesus. Guia meus passos, leva-me ao céu, sobe teu manto, não tenho medo, cheia de graça, Ave Maria, te ofereço a minha vida. Santa Mãe de Deus, recorro à tua proteção, te entrego a minha alma e coração. Guia meus passos, leva-me ao céu, sob teu manto, não tenho medo, cheia de graça, Ave Maria, te ofereço a minha vida. Guia meus passos, leva-me ao céu, sob teu manto, não tenho medo, cheia de graça, Ave Maria, te ofereço a minha vida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de Josué. Estamos mirando los elementos fundamentales, esenciales de esta teología del libro de los jueces. Aquí nos encontramos con este capítulo que va desde el 2, versículo 20 hasta el 3, 6. Y aquí decíamos la permanencia de los cananeos en medio de Israel, que nos dice aquí que les sirve como prueba, sobre todo en los versículos 20 y 23, insisten mucho, ¿verdad?, en la presencia de los cananeos, en la presencia de estas otras tribus, de otros clanes, vienen a ser como prueba para Israel, es decir, los tiene que ir templando. Pero porque no nos olvidemos que el autor sagrado, principalmente de la escuela deuteronomista, una de las preocupaciones grandes es la cuestión de la idolatría, Entonces es por eso que ahí también al final, cuando está escribiendo y está diciendo, dice, ellos se casaron con mujeres de esos pueblos, les dieron por esposas a sus propias hijas y sirvieron a sus dioses. ¿Se dan cuenta? O sea, termina otra vez ahí colocando, ¿verdad? Poniendo esa espinita de nuevo en la situación en que se encuentra, ¿verdad?, el pueblo de Israel. Y luego nosotros decíamos que aquí también se presenta la lista de los pueblos que han subsistido. Todos estos pueblos que continúan ahí, aquí entre los cananeos te dan algunos nombres. Los hititas, amorreos, pericitas, givitas, jebuseos, cananeos, todos estos. Sin duda entonces esta lección es literariamente bien compleja, ya que se pueden discernir en ella dos motivos entrecruzados, dos motivos importantes, junto al tema de la prueba de la fidelidad de Israel. Primero, el tema de la fidelidad de Israel, o sea, ¿Israel es fiel o no es fiel? ¿Israel hará o no hará lo que nosotros estamos pidiendo y lo que nosotros estamos queriendo, ¿verdad? O sea, como Dios mismo le está diciendo, eso es lo que nosotros queremos contigo, Israel. Eso es lo que nosotros te proponemos, esa fidelidad, esa alianza. Y ciertamente que reflexionado desde una comunidad, eso es lo que nosotros queremos también como pueblo. Entonces, junto al tema de la prueba de la fidelidad, coexiste también otra razón. Dejando que perduren los cananeos,
Dios quería preparar a Israel para las futuras guerras de su historia. Dios que entonces de cierta manera le está preparando. Dios de cierta manera que le está templando también. Interesante, esta es un poco la ideología por una parte, la teología, porque se está mirando desde Dios. Este es el razonamiento profundo, ¿verdad?, que tiene el historiador, o mejor dicho, el redactor, porque más que historiador aquí encontramos poco de historia. Más bien aquí encontramos mucha teología y detrás de esta teología con una ideología bien fuerte, religiosa, ¿verdad?, que quiere transmitir, y pedagogía también, una pedagogía fenomenal, ¿verdad?, porque a través de esta pedagogía se le está enseñando al pueblo a esa fidelidad a la alianza, esa lucha a favor del pueblo, de la gente, ¿verdad? Y entonces, dejando que perduren los cananeos, Dios quería preparar a Israel para las futuras guerras de su historia. Pero solo el primer motivo desempeña realmente un papel y de manera más o menos precisa. Recorre el conjunto del libro otorgándole su coherencia bajo la forma de prólogo o de conclusión. Como prólogo o conclusión. Por ejemplo, vamos a mirar el 3, versículo 7. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a los Aserás. Bueno, después tenemos en el 12:15, los israelitas volvieron a hacer lo que es malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor dio el poder a Eglón, ¿viste? Ahí viene entonces el enemigo. Después volvemos a encontrar en el 4:1-3. Después que murió Ehud, los israelitas volvieron a hacer lo que es malo a los ojos del Señor. En el 6:1-10 también vuelve a aparecer lo mismo, ¿verdad? Porque dice, los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor. Y Él los entregó en manos de Madián durante 7 años. Los madianitas oprimieron a Israel y así sigue, ¿verdad? Entonces tenemos también en el 8:33-35. Dice lo siguiente. Quedó después de la muerte de Gedeón ahora. Los israelitas volvieron a prostituirse ante los Baales y tomaron como Dios a Baal Berit. Y así olvidaron al Señor su Dios que los había librado de todos sus enemigos de alrededor. Y no agradecieron a la casa de Yerubbaal, Gedeón, todo el bien que él había hecho a Israel. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es leitmotiv. Leitmotiv quiere decir la repetición continua, como idea central, que te repite una y otra vez. El autor deuteronomista tiene muy por dentro este aspecto, ¿verdad?, de la infidelidad. Ahora, con todo esto que estamos viendo, y se están repitiendo tantas veces, las diferentes informaciones versarán menos sobre la conquista que sobre la prueba. ¿Se dan cuenta? Aquí entonces ya podemos hacer una buenísima separación o definición o comparación o entendimiento entre el libro de Josué y el libro de los jueces. Aquí está la clave de lectura para entender el libro de los jueces y para comprender, ¿verdad?, y comparar con el libro de Josué. Josué hace hincapié en la conquista. La conquista, es decir, le preocupa entonces la tierra le preocupa a Josué. En cuanto que jueces, a pesar de que los temas son los mismos, porque te habla también de una conquista, pero no le interesa tanto la conquista, sino que le interesa más la fidelidad. Y entonces por eso le está hablando y le está diciendo, pero para conquistarlo, entonces no es que van a recibir todo como dulce de leche. Peñan de Yara Uña, muy pendene, no debes haber conquistado, porque Dios es el que lucha y va conquistando para usted. Libro de Josué. Sino que aquí te dice, bueno, de acuerdo a su fidelidad, de acuerdo a la fidelidad del pueblo, del hombre para con Dios, ciertamente que ustedes lo van a conseguir. Pero entonces es como una prueba, ¿verdad?, que le está poniendo. Entonces, aquí podemos distinguir muy bien lo que es el libro de Josué y lo que es el libro de los jueces. Uno hace hincapié en la conquista y por eso que va luchando continuamente.
Jueces hace hincapié principalmente en la fidelidad, en eso que Dios te había pedido, en eso que Dios te ha mandado vivir como alianza. Pondré a prueba, dice, ¿verdad?, a Israel para ver si sigue o no los caminos del Señor, como lo siguieron sus antepasados. Así cada generación presente y futura es invitada a reconocer en el tiempo de Josué la época ideal en la que el pueblo sirvió a Yahvé. Entonces ese es el momento, ese es el tiempo ideal. Muy bien, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Bautízame, Señor. Jornada Eucarística de Sanación y Liberación con imposición de manos. Reverendo Padre Víctor Cabañas, Hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Domingo 9 de enero, 12:30 a 17 horas. Parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Aporte Proyecto TV, 20.000 guaraníes. Contactos al 0981 50 50 36, 0983 50 50 61. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bendición especial de los sacramentales y confesión. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy el Señor viene a nuestro encuentro. Leemos de la primera carta de San Juan. Estamos en el capítulo 5, del versículo 5 al 13. Leitmotiv, idea central, el espíritu, el agua y la sangre. Estos tres elementos fundamentales en la vida del cristiano, en la vida nuestra, de nuestra iglesia. Primero, el espíritu que nos vivifica, el espíritu que les da fuerza, ¿verdad?, a todo nuestro existir, a todo nuestro caminar, le da sentido a quienes somos nosotros. Por otra parte, el agua que purifica, el agua que nos lava, el agua que limpia todo pecado, toda iniquidad. Y el tercer elemento, la sangre. Sabemos que la sangre es el dolor, es el martirio, es la vida al final de cuentas. Incluso los mártires, ¿verdad?, que dan la vida hasta la última gotita de la sangre. Y eso es lo más difícil, queridos hermanos, no es fácil. Y esta es la propuesta hoy,
de esta palabra del Señor. ¿Quién vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es el que vino con agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y sangre. Y el Espíritu, que es la verdad, da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. 3 son los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 concuerdan. Si aceptamos el testimonio humano, más convincente es el testimonio de Dios. Quien cree en el Hijo de Dios posee el testimonio. Quien no cree a Dios lo deja por mentiroso al no creer el testimonio que Dios ha dejado acerca de su Hijo. El testimonio declara vida. Quien no acepta al Hijo de Dios no posee la vida. Les escribo esto a ustedes, los que creen en la persona del Hijo de Dios, para que sepan que poseen vida eterna. Queridos hermanos, lo que nos lleva entonces a la vida eterna son estos 3 elementos: el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu que nos vivifica, el agua que nos purifica, nos limpia, nos lava, y sobre todo la sangre, que significa el sacrificio, la lucha y el empeño, hasta dar la vida por los demás. Y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo
de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia, y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañé en Antiguo Testamento y estamos reflexionando, estamos estudiando el libro de los jueces. Al estudiar el libro de los jueces estamos mirando, estamos comparando también con el libro de Josué, por lo menos en esta parte, en el bloque anterior en que decíamos, de acuerdo a la teología y de acuerdo a lo subrayado, donde el libro de los jueces está como diciendo que Dios le pone a prueba al pueblo. Pero ¿con qué intención dice que le pone a prueba? Con esa intención de esa prueba de conocer, de saber si Israel verdaderamente es un pueblo fiel a las promesas de Dios, a esa alianza, a ese pacto que había hecho con el Señor. Poner a prueba. Sin embargo, el otro hace hincapié en la tierra, la conquista de la tierra, decir que verdaderamente Dios te dio esta tierra que emana leche y miel. Cada generación presente y futura es invitada a reconocer en el tiempo de Josué la época ideal en la que el pueblo sirvió a Yahvé. Sirvió a Yahvé. Hay que reconocer. Y este es el objetivo del libro para nosotros. Entonces, de esa fidelidad que les muestra el Señor, ¿verdad? Para con ellos. Bueno, desde ahí entonces nosotros podemos ir entendiendo, podemos ir viendo todo lo que este libro maravilloso nos está enseñando. Hemos mirado desde esa primera partecita, esa primera introducción, pero aquí nos encontramos con esta segunda introducción. Todo lo que viene, ¿verdad? Entonces, desde el versículo 6, la muerte de Josué y su generación, en esta partecita todavía nos muestra que el pueblo entonces sigue fiel. Sigue fiel, no hay ningún problema. Entonces, las bendiciones del Señor siguen ahí intactas, porque es casi como una unión, ¿verdad? Ahora, desde el versículo 11 en adelante, ya comienza el autor sagrado a mostrarnos el otro aspecto. En cuanto vivió, dice, mientras vivió Josué, todos le servían, dice, el pueblo sirvió al Señor mientras vivió Josué durante toda la vida de los ancianos que le sobrevivieron y que habían visto las hazañas del Señor en favor de su pueblo, en favor de Israel. Hasta ahí todo nos iba bien. Pero atención, mueren todos estos, dice, y cuando toda aquella generación, atención, es interesante cómo el autor sagrado va pensando en todos estos detalles, cuando toda aquella generación fue a rendirse con sus padres, surgió una nueva generación que no conocía al Señor ni la obra que había hecho en favor de Israel. Entonces se dan cuenta, es siempre una manera de presentar la situación. Esta es la situación que estaba viviendo el pueblo. Y entonces tenemos que decir, ¿y cómo fue esto? Si el Señor nos ha dado todo. Y eso es lo que pasa también con nosotros hoy en día, ¿verdad? Nosotros podemos mirar, podemos decir, ¿y cómo es? Como dice Jorge Manrique también, parece que todo tiempo pasado fue mejor, dice. Todo tiempo pasado fue mejor. A veces lento va, ¿verdad? A pesar de que no es así, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que cada tiempo, todos los tiempos, también aquel tiempo fue difícil, ¿verdad? Ahora mirando, el problema, o mejor dicho, más que problema, la situación es que nosotros hemos superado
esos momentos que también fueron difíciles, pero los superamos. Y entonces, como hemos superado y nosotros desde aquí, desde el presente, miramos al pasado, lo pasado, ya hoy entre comillas, pisado, pero en el sentido de una superación que hicimos sobre lo pasado. ¿Por qué estoy aquí y por qué he superado todo lo que estaba en el pasado? A pesar de que pudo ser doloroso también y difícil, pero ahora mi nueva situación, ¿verdad? Bueno, pero entonces desde ahí también se mira lo positivo y lo lindo, y parece entonces que eso que era en el pasado, como fue superado, ahora también me tiene que servir ¿para qué cosa? Para lanzarme como ese trampolín hacia adelante. Ya puedo mandar. Las peas yendo allá, bueno, ciertamente que va a ser imposible, ¿verdad? Será imposible si es que nosotros no nos damos cuenta de esa realidad, no nos fortalecemos. Bueno, y este libro, esta teología del libro de Josué justamente nos está enseñando esto y pone en nuestras manos estas posibilidades, que nosotros podamos entender, que nosotros podamos mirar, que nosotros podamos decir, bueno, yo tengo que ahora, según el libro de los jueces, ser fiel sobre todo a la alianza. Porque en este momento lo que quiso y quiere enseñarnos el libro de los jueces es justamente la fuerza que está en la alianza. Por eso es que continuamente repite tantas veces que hemos mirado, ¿verdad? Desde el capítulo 2, los israelitas, el versículo 11. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor y sirvieron a los Baales, abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había hecho salir de Egipto, es decir, son unos malagradecidos, una belleza cuaibio, ¿verdad? Después de nuevo, vienen así situaciones, los israelitas, miren, de nuevo en el capítulo 3, versículo 7. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor, siempre es leitmotiv, idea central, repetición. Mira, a pesar de que Dios les dio todo, sin embargo usted. Y entonces decíamos y terminamos con esto, ¿verdad? De esta parte sintética tan interesante que nos presenta el autor sagrado, que todo esto de que dice que no salieron todos los pueblos, todos los cananeos, todos los pericitas, hace toda una lista, ¿verdad? La lista de quiénes son estos pueblos que aún permanecen. Cananeos, hititas, amorreos, pericitas, givitas, jebuseos. Y después termina diciendo, se casaron con mujeres de esos pueblos. Les dieron por esposa a sus propias hijas y sirvieron a sus dioses. Claro. Y aquí entonces con eso está queriendo subrayar, ¿verdad? Y está queriendo decir, con esto verdaderamente entonces lo que ellos están haciendo es simplemente ante la prueba que tienen allí, están cayendo en el pecado. Es decir, están faltando a la alianza. Muy bien, queridos amigos, así entonces vamos concluyendo por el día de hoy. Terminamos nuestro programa del día de hoy. Pedimos que verdaderamente podamos seguir profundizando y conociendo cada vez más esta hermosa historia de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Yo me despido de ustedes con la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.